A menos de 3 meses de que ruede el balón en la inauguración del Mundial 2026, la incertidumbre se ha transformado en estrategia pura. La selección mexicana ya conoce su hoja de ruta en el grupo A y Javier el Vasco Aguirre tiene frente a sí un rompecabezas táctico que debe de resolver para cumplir con la exigencia histórica de una localía compartida. Este no es un grupo de trámite, es un sector de contrastes y ahí te va. La velocidad física de África, la disciplina táctica y el orden de Asia, y la rigidez defensiva de la escuela de Europa del Este. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada estadística y cada nombre propio que definirá el destino del Tri en esta competición histórica. Bienvenidos a la fiebre mundialista con Gabriel Franco. Empecemos con el debut, Sudáfrica y el peso de la historia. El debut no es solo un partido, es el regreso al Estadio Azteca. Estadio México creo que le va a poner la FIFA y ahora Estadio Banorte. Qué desmadrito, Sudáfrica, conocida como los Bafana Bafana, llega a este mundial en el puesto 60 del ranking FIFA, siendo en teoría el rival de menor jerarquía. Sin embargo, los números dicen lo contrario cuando se trata de enfrentar a México. Ahora pasemos al contexto deportivo y táctico. Sudáfrica es dirigida por el belga Hugo Broos, un estratega de 73 años que ha sabido hacer un buen mix con el talento local y los conceptos europeos. Su sistema se basa en un bloque medio-bajo que explota transiciones rápidas. El nombre propio a seguir es Lyle Foster, delantero del Burnley inglés. Foster es el único jugador de la plantilla que compite semanalmente en el nivel de las 5 grandes ligas europeas, lo que lo convierte en la referencia absoluta de ataque. El núcleo de esta selección proviene del Mamelodi Sundowns. Para quienes no siguen el fútbol africano, o sea, creo que todos porque nadie ve el fútbol africano, este club fue la gran sensación del Mundial de Clubes por su estilo atrevido, logrando poner en aprietos a potencias como el Borussia Dortmund. La sinergia entre los jugadores sudafricanos es su mayor virtud, juegan de memoria. Pero espérate que la estadística preocupa. México tiene una cuenta pendiente. Sorprendentemente, jamás ha podido vencer a Sudáfrica en partidos oficiales. Mundial 2010, empate 1-1 con aquel gol agónico de Rafa Márquez tras el zapatazo de Shabalala. Copa Oro 2005, derrota 1-2 bajo el mando de la Volpe. Es un rival que se le atraganta al Tri por su despliegue físico y su capacidad de reducir espacios. Ahora, tocando un poco el contexto cultural, entender a Sudáfrica es entender el legado de Nelson Mandela. Madiba, el primer presidente tras el fin del apartheid, utilizó el deporte como el pegamento de una nación fracturada. Sudáfrica llega al 2026 con un jersey Adidas que ha sido catalogado como uno de los más elegantes del torneo, reflejando el orgullo de un país que tiene 3 capitales, Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, y una diversidad que el propio Alberto Latti destacó en 2010 al aprender el idioma zulú para su cobertura. Ahora pasemos al duelo táctico, Corea del Sur, 18 de julio. Si Sudáfrica es el reto físico, Corea del Sur es el reto de la constancia. Los Tigres de Asia no se ausentan de una cita mundialista desde 1986, son junto a Japón la potencia hegemónica de la confederación, pero espérate que aquí podemos ver un espejo del Vasco Aguirre. El entrenador coreano es Hong Myung-bo, una leyenda viviente del fútbol coreano. Hong fue el capitán y defensa central que lideró a su país a las semifinales en 2002. Su regreso al banquillo nacional en este proceso para 2026 es casi idéntico al de Javier Aguirre con México, un hombre de casa que vuelve para rescatar un proceso que fracasó bajo el mando de Jürgen Klinsmann. ¿Cuáles son las figuras de clase mundial? A diferencia de Sudáfrica o República Checa, Corea sí tiene jugadores que son titulares indiscutibles en los clubes más grandes del mundo. Kim Min-jae, Bayern Múnich, nombrado mejor defensa de la Serie A con el Napoli campeón, es un central moderno, rápido y con salida de balón limpia. Lee Kang-in, PSG, el creativo, jugar en el campeón de Francia y bajo las órdenes de Luis Enrique le ha dado una madurez táctica envidiable. Heung-min Son, Tottenham y bueno, ahora en el LAFC. Aunque Son ha bajado revoluciones al partir a la MLS, sigue siendo el alma del equipo. Su capacidad de golpeo a media distancia, su liderazgo, su velocidad son el factor X del grupo. México y Corea son viejos conocidos. En Francia en 98 el Tri remontó con goles de Peláez y el Matador Hernández. En Rusia 2018 el México de Osorio los venció 2-1 en un partido dramático donde Son anotó en el descuento final. Corea llega en el puesto 22 del ranking FIFA, compitiendo directamente con la posición de México. Son una nación sumamente desarrollada, lo que se refleja en su fútbol de altísimo nivel, limpio y sobre todo ordenado. Llegamos al muro europeo, República Checa el 24 de julio. El cierre del grupo en el Azteca será contra República Checa. Se sumaron al grupo A tras un repechaje sorpresivo donde eliminaron a Dinamarca en penales. Los checos son los caballos negros por excelencia, nunca son favoritos pero siempre son difíciles de batir. El factor Miroslav Kovac, con 74 años Kovac es el técnico más longevo del torneo. Llegó por urgencia tras los fracasos de la selección ante equipos menores como las Islas Feroe. Su propuesta en estos primeros partidos ha sido un 3-4-2-1, eso sí, extremadamente rígido. Priorizan el orden defensivo y el juego aéreo. Sus jugadores claves son la estrella Patrick Schick, delantero del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, delantero estrella del Bayer Leverkusen en la etapa de Xabi Alonso. Schick es un delantero de época, técnico y letal dentro del área. Lo acompañan Thomas Soucek, capitán y motor del West Ham,
y Vladimir Kofal, un lateral del gran recorrido en la Premier League. Pero espérate que su historia geopolítica es un poco extraña. Para entender este rival hay que recordar que hasta 1993 eran Checoslovaquia, una potencia real, llegando a finales de 1934 y 1962. Dato curioso, donde México obtuvo su primer triunfo mundialista 3-1 ante ellos. Hoy son un país pequeño de 11 millones de habitantes, pero con una tradición futbolera que incluye balones de oro como Pavel Nedved y porteros legendarios como Peter Cech. No han jugado un mundial desde 2006, es decir, 20 años, por lo que llegan con un hambre de revancha acumulada. Ahora bien, el calendario la sede es la ruta al liderato. El Tri tiene la ventaja logística de jugar 2 partidos en el Estadio Azteca y uno en Guadalajara, minimizando los traslados largos en fase de grupos. El debut el 11 de julio a la 1 p.m. México contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, obligación de ganar para manejar el grupo con calma. Segunda jornada el 18 de julio a las 7 p.m. México contra Corea del Sur en el Estadio Akron, un partido de alta intensidad donde el empate podría no ser mal resultado si se ganó el primero. Y el cierre el 24 de junio, México contra República Checa en el Estadio Azteca. Aquí se define el liderato del grupo. Para finalizar, hablemos de la obligación del Vasco. Javier Aguirre, si estás viendo esto, toma nota, güey. El Vasco no tiene margen de error. En un mundial en casa, donde ya son 48 selecciones y de estas ya hasta los 8 mejores terceros lugares ¿pasan? México tiene la obligación absoluta de terminar líder en el grupo A. ¿Por qué es fundamental el liderato? Porque el camino en las rondas de eliminación directa 16avos, posterior octavos, se simplifica enormemente si avanzas como primero. Jugar los 16avos y los octavos en el Estadio Azteca sería el impulso necesario para romper la barrera de los cuartos de final. Pero a ver, si hablamos de pronóstico realista, México debe aspirar a 7 o 9 puntos. Sudáfrica es ganable si se controla el nerviosismo del debut. Corea del Sur es el partido más parejo y técnico, un duelo que se va a definir por genialidades o detalles individuales de gente como Fidalgo, Raúl Jiménez y esperemos la hormiga González, carajo. Contra la defensa de Kim Min-jae de Corea del Sur. República Checa será un duelo de paciencia contra un bloque bajo. Todo lo que no sea avanzar como líder en el grupo pone en riesgo el proyecto de Javier Aguirre, especialmente considerando que en octavos de final existe una probabilidad estadística alta de toparse con una potencia europea como Inglaterra. Para llegar a ese quinto partido, que ahora es sexto partido porque todo inicia desde los 16avos, el Tri tiene que demostrar desde el minuto 1 que el Azteca sigue siendo un territorio indomable. Y bueno, este es el resumen detallado. Un grupo parejo, sin gigantes, pero con selecciones de oficio. La pelota está del lado de México. ¿Ustedes con cuántos puntos ven al Tri saliendo de este grupo? ¿Corea o República Checa? ¿Quién será el rival complicado? Como siempre, recuerda dejar tu like, suscribirte, comentar, compartir. Recuerda que vamos a estar subiendo muchos videos acerca de México y los mundiales aprovechando esta fiebre. Y nada, espero te haya gustado y nos vemos el siguiente lunes con otra joyita.